Oni, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo, qué lindo, qué lindo volver a vernos, tú y yo, y yo, y yo. Me ha comentado nuestra profesora de música de que se te estaba dificultando la materia. ¿Puede ser? Oh, está bien. Es normal de que a veces nos cuesten algunas cosas y no te preocupes, no te preocupes. Me habló a mí porque quería que te ayude a vos y como tengo paciencia y me gusta explicar, quería hacerlo. Además me caes muy bien, así que con vos no me molesta quedarme después de clases para enseñarte. Me dijo que te costaba más que nada empezar a aprender a tocar el ukelele, ¿no? Ok, te voy a enseñar 2 canciones, ¿ok? Para este proyecto que viene a fin de año tenés que tocar una canción, así que si querés puedes elegir alguna de estas 2 que te voy a enseñar, ¿te parece? ¿Sí? Ok. ¡Qué emoción, qué emoción! Voy a agarrar un librito y una fibra. Una fibra que se note mucho, ¿ok? Así puedes entender bien mi letra. Ok. Ok, vamos a empezar primero con los acordes, ¿ok? Perfecto. 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 Por acá tengo mi libreta. Yo la verdad que no soy la mejor dibujando, pero bueno, espero que al menos lo entiendas. Ok, entonces vamos a empezar por el primer acorde que es el do, el do. Y el do es así, mira, te lo voy a dibujar, ok. Ok, primero te voy a enseñar a cómo leer mis dibujos, digamos. Por acá tenemos 4 cuerdas. 1, 2, 3 y 4, ¿ok? El ukelele solo tiene 4 cuerdas a diferencia de la guitarra que tiene 6. Entonces, esto, voy a doblarlo un poquito, así es mejor. Pero esta cuerda vendrá a ser la última cuerda, es decir, la que está más arriba, se puede decir. Y es la última, ok. Y esta que está acá es la primera cuerda, que es la que está más abajo de, o sea, es la cuerda más abajo del instrumento, más abajo. Ok, mi letra no es la mejor, pero espero que se entienda, ok. Entonces te voy a mostrar con el ukelele, ¿te parece? Mira, este es mi ukelele. Esta cuerda, que es la que está más arriba, vendría a ser la última, y esta, que es la que está más abajo, vendría a ser la primera, ¿ok? Perfecto. Una vez aclarado cómo se lee mis dibujitos, voy a empezar por el primer acorde. Ok,
el primer acorde, como ya dije, es el do y se encuentra por acá. Acá. Se encuentra acá, es decir, en la última, el tercer traste, creo que se dice, o la tercera línea vertical. ¿Vertical? Sí, vertical. Y ya se encuentra ahí. Vamos a notar que es el do, ¿ok? Perfecto. Entonces, el do se encuentra en la tercera línea vertical, en la primera cuerda, ¿ok? Bien, vamos por el otro acorde, que es fa. El segundo acorde es fa, F, A, F, A. Y la voy a dibujar, así se entiende mejor. Te voy a dibujar el do abajo también, así es más lindo y organizado. Este es el fa, en el cual vamos a usar dos de nuestros deditos a diferencia del do, ¿ok? Entonces nuestro primer dedito iría en el primer línea vertical, digamos, y iría en la segunda cuerda, ¿ok? En la segunda cuerda. Y por último tenemos este que iría en la siguiente línea vertical e iría en la última cuerda, en la última. Este es el fa, fa. Ahora vamos a ver el la menor, creo que es. Yo la verdad que tengo paciencia, pero tampoco soy la mejor alumna. O sea, me eligió a mí la profesora porque me gusta enseñar. Pero puede ser que me esté equivocando en algunas cositas. Espero que no te moleste. De igual forma te lo voy a mostrar en ukelele. Así que si por ahí me equivoco teóricamente, en la práctica no pasa nada. Ok, entonces 1, 2, por acá. La menor. Lam. En la menor es así. Usaríamos un dedito e iría en la última cuerda, es decir, la que está más arriba, en la segunda línea vertical. Y nada, es solo eso, es fácil, es parecido al do. Solo que el do está en la primera cuerda y en la tercera línea vertical. Ok, creo que está siendo un poquito mareado, ¿no? Pero tranqui. Si quieres que vaya más despacio, me lo puedes decir, ok. Bueno, ahora vamos a seguir por la letra o el acorde sol, y te lo voy a dibujar. Ok, el sol, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Y este es el sol. Ok, el sol es así, mira. Este de acá. Iría nuestro primer dedito en la primera cuerda, segunda línea vertical. En esa misma línea, en la tercera cuerda, iría otro dedito. Uy, perdón, acá me equivoqué. No, en esta. Acá iría otro dedito y luego tenemos en la tercera línea vertical otro dedito acá en el medio, en la segunda cuerda. Siempre de nuevo recalco que es contándolo de abajo para arriba.
Ok, para la primera parte ya tenemos todos los acordes. Te voy a mostrar el rasgueo, que el rasgueo es lo que vamos a tocar con la otra manito, en mi caso la derecha. Y el rasgueo es así. Mira, lo voy a hacer con flechitas. Mira, es abajo, luego hacemos una pausa, volvemos a rasgar abajo, rasgamos arriba, rasgamos abajo, rasgamos abajo, rasgamos arriba. Me quedó medio feo, pero es porque no veo. Pero bueno, creo que se entiende, ¿ok? Te voy a hacer una demostración directamente en el ukelele, ¿te parece? Ok, esta es mi parte favorita. Entonces vamos a dejar esto a un lado y voy a agarrar mi ukelele. Es muy lindo porque es todo marroncito. Y mira acá, le puse una florcita. Y es de la marca, a ver, Parker. Es el ukelele 150. Mira, ahí hay una etiqueta que dice como la información, digamos, del ukelele. Es muy tierno. Pero bueno, el rasgueo entonces vendría a ser así. Abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Ok? Vamos a intentarlo otra vez, otra vez. Abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y si le ponemos un poco de ritmo, como mostré al inicio, sería así. ¿Ok? Perfecto, 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 perfecto. No sé por qué la profesora dice que no prestas atención si a mí me estás dando toda tu atención, o sea, me encanta. Hasta pensé que te aburriría, pero veo que no, veo que no, veo que no, veo que no. Así que vamos a aprovechar eso. Ok, entonces el primer acorde es do y el do viene a ser este, acá. ¿Quieres escuchar cómo suena? Ok. Ese es el do. Luego está el fa, que el fa es en la primera línea está en segunda cuerdita y luego en la tercera línea, no, perdón, en la segunda línea la última cuerda y sonaría así. ¿Te gusta? Es muy lindo, la verdad. A mí me gusta mucho el fa, la verdad. La nota, el acorde fa es uno de mis favoritos. Ok, ahora vamos a ir por el la menor, que el la menor es un dedito y se ubica acá, en la segunda línea vertical, en la última cuerda. Y suena algo así. Hay que ser cuidadosos de que con nuestra mano no impidamos tocar esta cuerda, que es la primera, que a veces pasa como me pasó a mí. Entonces, bien separado nuestra manito, tocamos. Perfecto. Ahora vamos a ir por el sol, que si te cuesta ubicar los deditos, por ahí puede ser un cachitín difícil, pero tranqui, con práctica. Yo sé que lo vas a lograr como todo lo que haces. Entonces,
el sol es así, mira. Yo lo pongo un poco raro, sé que hay gente que lo pone distinto, pero bueno, es como te salga. Es un dedito en la segunda línea vertical, en la primera cuerda. Luego tenemos el en la tercera línea vertical, en la segunda cuerda y en la segunda línea vertical otra vez, en la tercera cuerdita, esta. Y sonaría algo así. Es muy lindo, ¿no? Tu, 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 tu. Me encanta. Entonces, si combinamos todo con el rasgueo, quedaría algo así. Perfecto. Entonces comenzamos con un do, pasamos a un fa, seguimos con un la menor y terminamos con un sol. Esta canción, por cierto, es House of Gold de 21 Pilots. De 21 Pilots, 21 pilotos. O los pilotos de 21, como aparece en su página oficial traducida al español. Entonces, si le ponemos ritmo y letra, yo no canto bien, así que advertencia, solo es para guía, quedaría algo así. She asked me, son, when I go, will you buy me a house of gold? And when your father just stole, will you take it on me? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ok, vamos a ir por la segunda parte, ¿te parece? Tiene más acordes, pero ¿sabes qué? Te la voy a mostrar directamente en la práctica. Creo que más, no sé, dinámico para ti. Ok, entonces, el primer acorde para empezar la segunda parte es el fa, y es este. Que como ya lo vimos, está en la otra parte. Es poniendo un dedito en la segunda cuerda, primer línea vertical, y luego ponemos un dedito en la segunda línea vertical en la última cuerda. ¿Ok? Ok. Luego tenemos el la séptima, séptima, que es con un dedito y es poniéndolo acá. ¿Ok? Es en la primera línea vertical en la tercera cuerda y suena así. Tu, 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 tu. Ok, muy bien, entonces sigamos. Luego viene re menor, re menor, que se toca así. Es en la primera línea vertical, la segunda cuerda, y en la segunda línea vertical ponemos dos deditos acá, acá, que es en la tercera y última cuerda, y sonaría algo así. Precioso, precioso, precioso. Ok, sigamos. El otro es un si menor y vamos a usar lo que se conoce como cejilla, que a diferencia de un capotraste lo hacemos con nuestra manito para poder tocar otras variantes de los acordes.
puede dificultarse un poquito y te puede lastimar, te puede lastimar. Pero tranqui, si te lastimas, me avisas y te paso un poquito de pomada, ok, tranqui, es normal. Después de un tiempo te acostumbras y ya no duele, ok. Encima en ukelele más finitas las cuerdas, así que no va a ser tan difícil como la guitarra. Confía en mí. Ok, y esta se toca así. Pones tus manitas en forma de barrera en la primera, segunda línea vertical, ¿ok? Y asegúrate de tocar bien también la última, porque a veces pasa que por no tener la práctica tocamos mal y no suena. Eso es algo que no tiene que pasar. Apretamos bien. Ahí está, hermoso. Entonces, después de esa volvemos a tocar el fa. Volvemos a tocar el do, que es en la tercera línea, la primera cuerda. Y otra vez el fa. Ahí estamos. Y todo junto quedaría algo así. No lo toco tan agresivo y intento cambiar despacio las entre acorde y acorde porque te noto un poquito cansado y dormido y no te quiero sobresaltar, ¿ok? Entonces, disculpa si no lo toco tan bien porque encima tengo el anillo y suena mucho. Pero ahí tenemos la segunda parte. Aplausos. Y con eso ya tenemos toda la canción. Solo falta un pequeño detalle al inicio, que la canción empieza así, que como tal no es un acorde, pero ponemos una barrera sin apretar y tocamos en la tercera línea vertical, la primera cuerda, a la vez que ponemos esta barrera sin apretar, y sonaría algo así. Espera que me saco la manga para que suene, que a veces me olvido. Ese es el estilo. She asks me so when I go, will you buy me a house of gold? And when your father just stole, will you take care of me? She asks me so when I go, will you buy me a house of gold? And when your father just stole, will you take care of me? I will make you greener than you see. I watch you the maid, oh carry on the sea. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Obviamente no me canto, sino la canción en sí. Sí, apréndetela, que es muy linda la verdad. Así se la dedicas a alguien que te gusta. ¿Qué te parece? Ok. Y mi idea era enseñarte otra canción, pero creo que ya es de noche y te estás durmiendo. Por lo que veo. Si querés, te puedo cantártela y por ahí te termina de relajar. Total, acá en el salón hay otra habitación donde tenés como una especie de colchón, futón, donde dormir y descansar. Sí, pégate una siestita. Nada mejor que descansar. ¿Sí? ¿Querés que te toque? Ok. Y si la quieres tocar, ya te conoces todos los acordes, así que te los voy a dejar en un apunte. Sí, con gusto. Entonces, voy a empezar.
no hablamos de esto y en ti se nota todo. Yo lo siento hasta los huesos y quiero darte un beso. Dime qué tan importante para ti es hablar por un instante. ¿Cómo podría quejarme si lo poco que me das me es suficiente para amarte? Yo te quiero que amarte, dime qué tan importante para ti es hablar por un instante. Tu 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 turururururururu. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Oh, ya veo que te dormiste. Está bien, tranqui, tranqui. Me voy a despedir, ok. Así te dejo descansar bien, con gusto. Muchas gracias por escucharme tan atentamente. Fue una agradable lección y sin duda lo volvería a hacer si lo necesitas. Lo volvería a hacer si lo necesitas. Espera, para despedirme mejor voy a dejar mi ukelele a un lado. Ahora sí, estoy preparada. Ahora sí, quería darte las buenas noches y agradecerte por tanto amor y por prestarme tanta atención. Yo la verdad que no tengo excusas para quejarme como lo hace la profesora, porque yo sé que sos un excelente alumno, solo que por ahí estás con la persona incorrecta y conmigo te sentís un poco más cómodo y me prestas más atención, lo cual es bueno. Nada me hace más feliz que eso. Así que nada, si vuelves a tener alguna dificultad, ya sabes a quién recurrir.